Hola, hola, bueno, siendo la hora en punto, vamos a comenzar entonces. Gracias Edgar por contestarme, gracias por eso. Y bueno, Sandra Teixeira desde aquí, desde mi Uruguay, mi pequeño país, tratando y haciendo que las cosas sucedan, que eso es lo importante. Hoy nos toca un tema muy interesante, no fácil para nada, pero que vale la pena por los resultados que se puede obtener al entender. Cuando el cerebro entiende, se alivia. Y cuando entendemos ciertas cosas biológicas que suceden en nuestro cerebro y que nosotros podemos gestionar, ya sea reiniciando nuestro cerebro, ya sea cambiando los paradigmas, que todo eso obviamente dentro del ser humano exige voluntad y autoconocimiento. Vamos a hablar de sinapsis. Ustedes en el mensaje, en la invitación, tienen un video donde se muestra, ¿sí?, qué significa esta palabra y qué es lo que produce en nuestros resultados diarios y en nuestras actitudes. Así que traten de concentrarse, evitar todas distracciones. Recuerden que el cerebro no es amigo de demasiados estímulos externos, se confunde y no puede aprender. Entonces, sinapsis es las conexiones neuronales químicas que vamos a hablar, que se activan cuando el cerebro, cuando estamos en la rutina, ¿sí? Se activan. Y ustedes van a ver en ese videíto corto que es un sistema muy complicado porque hay muchos actores en esta sinapsis, que es justamente, son conexiones que hacen las neuronas, ¿sí?, entre ellas, y que eléctricamente se despiertan, se iluminan, se activan. ¿Y qué es lo que activan? Activan los neurotransmisores. Y por eso lo más importante es entender qué son los neurotransmisores en estas conexiones neuronales. Son sustancias químicas creadas por el cuerpo que emiten señales y envían la información desde una neurona a otra. Eso es lo que hacen, ¿sí?, los neurotransmisores. Y como sabemos que el conocimiento es poder en bruto, vamos entonces al grano. ¿Qué pasa cuando hacemos sinapsis? ¿Sí? En esas millones de neuronas que tenemos interconectadas. Yo digo que el cerebro es una gran usina eléctrica, tiene toda la tecnología que estás aprendiendo hoy. Aquí la inteligencia artificial la tiene el cerebro, por eso es tan importante conocerte, saber gestionar tu cerebro. La clase pasada habíamos hablado del cerebro triuno y cómo nosotros en el neocórtex podemos estar diciendo que es el cerebro más avanzado y donde vamos a tomar las decisiones más fuertes para nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando las neuronas se conectan? Cada persona tiene las mismas conexiones, pero con resultados diferentes. Y esto es porque cuando nosotros llevamos una vida placentera, cuando estamos conformes con lo que estamos en paz, ¿sí?, estamos en un nivel de satisfacción, ¿qué pasa? Elevamos un neurotransmisor, ¿sí?, que cuando se conectan esas neuronas se libera, que es la serotonina. Ese neurotransmisor es antidepresivo, es la hormona de la felicidad. Tiene mucha relación con el estado de ánimo. Entonces, como tú te sientas, por eso esas frases que dicen cómo te ven, te tratan, dirige tus pensamientos positivos siempre, conéctate con lo positivo, la fuerza que tiene pensar correctamente. Bueno, todo eso, que son frases de libros importantísimas, hoy aquí vas a entender por qué tenemos que pensar en positivo, llevar una vida en paz, conectarnos con nosotros mismos, meditar, porque todo eso, ¿sí?, genera en esa sinapsis un neurotransmisor como la serotonina. Puedes buscar más sobre ella, pero es esa hormona de la felicidad.
¿Sabías tú por qué los bebés parpadean 15 veces menos que un adulto? Porque en los estudios se ha descubierto que ese bebé tiene bajo nivel de dopamina. Entonces, ¿para qué sirve la dopamina? La dopamina, para elevarla, ¿sí?, es necesario, ¿sí?, que estés ya metido en un tema muy importante. Para elevar la dopamina es necesario que seas una persona con objetivos, con metas, metas cortas, alcanzables, como siempre decimos, y el cerebro cuando las cumples celebra. Entonces, ¿qué hace? Esas conexiones se fortalecen. Entonces, cada vez que tú logras un objetivo, por eso decimos, ponete metas cortas. ¿Cuál es la razón en neurociencia? Porque cuando tú te colocas metas cortas y que las puedas alcanzar, el cerebro empieza a acostumbrarse a esas metas realizadas y quiere más, ¿sí? Entonces, esas conexiones neuronales, cuando tú decís, bueno, en esta semana yo voy a trabajar cierta cantidad de contactos, si es para un negocio, voy a cerrar tantas ventas y lo lográs el día viernes a las 7 de la tarde, eso hace que liberes dopamina, ¿sí? La dopamina, no te olvides que es la hormona, ¿sí?, también de los apegos, o sea, de lo que yo necesito, ¿sí? Necesito realmente para poder llevar a cabo estas metas y concluirlas. Y esos surcos que voy logrando en esa red neuronal que se conecta y dice, wow, esta persona no está jugando, sí que hace, dice y lo logra. Y eso es lo que pasa en tu cerebro. Conectás, reforzás esas conexiones y es como un trineo en una pista de hielo. Cuando hace una pasada, marca una huella, con dos, otra, y el cerebro necesita eso. Por eso decimos lograr hábitos de 21 días para surcar, ¿sí? Surcar esos buenos hábitos del buen hacer. Entonces, cuando tenés objetivos cortos y realizables, liberás la dopamina, que es muy importante, ¿sí? También está presente en las conductas adictivas, ¿sí? Pero tiene una función motora muy importante. Entonces, expresa lo que sos. Otra cosa muy importante que además se genera, ¿se acuerdan?, en el cerebro reptiliano, es la adrenalina. Es necesaria para la supervivencia, pero tenemos que tener cuidado con esa liberación continua porque nos enferma. No estamos nosotros capacitados para liberar adrenalina o el cortisol todo el día. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase? Después tenemos, por ejemplo, cuando nosotros salimos a caminar, no salimos solo a caminar porque bueno, es bueno para la salud, salimos a caminar porque liberamos dopamina, endorfinas, serotonina, oxitocina, que es el cuarteto de la felicidad. Una persona que viene empoderada de caminar y no sale ni con los auriculares, sale con un poquito de agua para tomar y empieza a pensar, a liberar, entonces viene con ideas nuevas. No sé si les ha pasado, pero hagan la prueba. A mí me da mucha gracia porque cuando salgo a caminar, le digo a Adrián, que es mi socio, tengo una idea, y él me pregunta, ¿saliste a caminar? Claro, porque salgo a caminar tal cual para descubrir en mí cosas que están y fortalecer mis conexiones, mis sinapsis, que sean buenas, que sean saludables, ¿sí? Entonces, la felicidad es un proceso biológico, ¿sí? No importa si las personas son felices por el amor o por el dinero, sino que sucede en el organismo cuando la alegría se dispara. El cerebro siempre se puede entrenar, nada más que exige, ¿sí?, mucha constancia, mucha formación, mucho autoconocimiento y ganas de hacerlo. Bien, entonces ya hablamos de algunos neurotransmisores. Quiero fortalecer la función de la oxitocina. ¿Has abrazado a alguien hoy? Es la hormona de los apegos. Cuando yo abrazo a mis seres queridos o a un amigo, ¿sí?, esa es la hormona del abrazo, la oxitocina, ¿sí?
Abrazar es una forma simple de aumentar la oxitocina, que es una hormona de la felicidad, del bienestar, porque no podemos llegar a ningún lado si no estamos bien, si no nos sentimos saludables, si no estamos en ese equilibrio, en ese eje, en esa virtud humana que es estar en el justo medio, que es lo más difícil, ¿sí? Los masajes también, y hay personas, como en mi caso, que tenemos una sección de masajes semanal, porque queremos tener esa conexión con la oxitocina, ¿sí? Porque también es parte de lograr la felicidad, la abundancia, tener un espíritu de liderazgo, ¿sí? Porque nosotros como líderes tenemos que tener claro que somos primero nosotros y después los demás. Bueno, ¿qué más? Bueno, esos son todos, las sinapsis son entonces impulsos eléctricos. Ahora, ¿qué pasa con el cortisol? El cortisol se genera, ¿sí?, por un alto estrés, pero también por esa cosa que tenemos los seres humanos, que es el procrastinar, el postergar, ¿sí? Por eso, así como el cerebro celebra la consecución de objetivos cortos y libera la dopamina para poder seguir avanzando, surcando esas conexiones, porque las conexiones, cuando no las usamos en el cerebro, se debilitan, ¿sí? Cuando no prendemos, porque se prenden distintas partes del cerebro, y nos acostumbramos a no prender una parte del cerebro, del bienestar, del que lo hacemos tal cual con un propósito, porque sabemos que biológicamente así funciona y esto afecta a nuestros órganos. La gente no se enferma solo por enfermarse, se enferma porque todo comienza, ¿sí?, con estas generaciones excesivas de cortisol, de adrenalina, y andamos enchufados a 220 y a uno le preguntás, ¿y hacia dónde vas tan rápido? Y no sé a dónde voy. Entonces vamos a tener un poco más calma, vamos a poder, después de esta clase, ver un poquito qué es, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero generar? ¿Qué neurotransmisores son los importantes para que yo tenga salud y no necesite de remedios externos en lo posible para vivir mi vida, ¿sí? Entonces, cuando el cortisol, ¿sí?, está a flor de piel, porque esas conexiones las tenés totalmente a flor de piel y las surcás todos los días con estrés, perdemos la empatía. Perdemos la empatía y se genera porque postergamos, perdemos posibilidad de escuchar al otro. Fíjense, para un líder no tener empatía y no poder escuchar porque está con el cortisol al mango, realmente es una pena, ¿sí? Perdemos capacidad de manejar situaciones que nos pasan todos los días porque todos estamos librando batallas en nuestras vidas, ¿sí? Quien tiene una vida así como que en una ecografía, ¿sí?, sin movimiento, no está viviendo, está flotando, pero eso no es la vida. Entonces, nosotros tenemos que tener un gran apego a decir y hacer, porque esto es otra cosa que el cerebro se nos acostumbra. Nosotros decimos cosas que después no las cumplimos, ¿sí? Entonces, como somos lo que hacemos, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser muy leales a nosotros mismos, y eso también es bueno, es la felicidad para nuestro cerebro. Cuando nosotros bloqueamos el neocórtex o los prefrontales, nos volvemos menos inteligentes, como expliqué, con menos empatía, con menos capacidad de escuchar. Entonces, como somos lo que hacemos, vamos a poder ahora tener un ratito para saber, ¿sí?, qué somos y qué estamos haciendo, ¿sí, no? Entonces, aquí es donde nosotros en este momento asumimos, ¿sí?, la vida con felicidad, ¿no? Entonces dejamos de angustiarnos tanto por lo que no tenemos, lo que no logramos, lo que no pudimos. Basta. Ya aquí hacemos un cierre, reiniciamos nuestro cerebro y le vamos a dar nuevas órdenes, ¿sí? Entonces, el cerebro, para aprender, para mejorar, necesita de calma, necesita la serotonina, la dopamina, la oxitocina y la endorfina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el beneficio del buen humor
es algo que por ahí no naciste con él, porque tú sos producto de todo lo que sos, la vida, la niñez, tus experiencias, tu forma, tus creencias limitantes. Sos todo eso. Pero a la vez podés hacer un parate, ¿sí? Conectarte contigo misma y ver qué beneficios tiene tener buen humor. Y si esa persona que a mí me despierta, que me pone en alerta, que puede ser mi pareja, puede ser un hijo adolescente, entonces, ¿cómo voy a proceder en ese instante que esa persona sabemos que me pone en estado de amenaza, de alerta? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a aplanar en mi cerebro para que pueda escucharlo, pueda tener empatía? Porque de eso se tratan las relaciones humanas. Entonces, vamos a poner nuestro cerebro a trabajar. Vamos a exigirle nuevas conexiones neuronales a través de la sinapsis y vamos a reconducirnos, ¿sí? Porque es una pena que en una vida tan corta nosotros no sepamos gestionar, ¿sí? Todas nuestras emociones, la dejemos a flor de piel y eso muchas veces nos bloquea el éxito. El éxito para ti quizás no es el que es para mí. Pero para mí el verdadero éxito en la vida es tener una vida con sentido, una vida con un propósito y vamos a ver ahora ya al final qué trucos yo te recomiendo, que yo los uso para despertar buenas emociones en la vida. Y eso lo haces a la mañana cuando te despertás. Recordá situaciones placenteras, aunque no las tengas ahora, recordalas. Podés escribir recuerdos, olores y al recordar esos momentos y al recordar esos momentos felices u olores, el cerebro libera ¿qué? La dopamina. Entonces, tenemos emociones de fondo, estados emocionales de base que hace que tendamos hacia el optimismo, ¿sí? O si no lo hacemos al desánimo, porque vamos a seguir conductas anteriores surcadas ya en esas conexiones neuronales. Pensar cada 2 horas en cosas positivas te entrena el cerebro, ¿sí? Para estar a la alerta, para estar viendo qué está pasando con tu vida en ese cerebro. Pensar de noche en situaciones agradables, mirar fotografías de momentos felices, vacaciones con familia, aunque hoy no estén. Entonces, el organismo está preparado para responder a los estímulos y cuando los mismos despiertan, emociones positivas nos llenan, ¿sí? Y nos llevan a optimizar nuestro estado emocional y con eso a mejorar todas las funciones del cerebro. Por eso, piensa en positivo y serás positivo. Hay muchos mensajes, como ya dije, en libros, muchas cosas que hemos aprendido. Ahora, por otro lado, el cortisol y la adrenalina, que ya la venimos escuchando, borran las memorias conscientes y fijan memorias inconscientes en la amígdala. Entonces tenemos que tener cuidado de las cosas que nos pasan, cómo las pensamos, cómo las interpretamos, porque según nuestra creencia es el nivel de interpretación, ¿sí? Entonces, para tener un gran equipo, para ser tú un gran líder, hay que manejar y hay que entender cómo funciona la máquina más grande, más potente, más inteligente que haya sido creada nunca. Así que te aliento a conocer más, a indagar más sobre este tema que es apasionante y que a mí me ha ayudado a despertar ese ser que tengo dentro y poder tener control de mis emociones. No siempre, a veces se me disparan, por supuesto, pero ya está alerta mi cerebro, ya está en control, ya me dice por ahí no es el camino, sentate, pensá, buscá. Y esa es la forma que debemos manejarnos. Así que muchas gracias, ya estamos en el tiempo, sí, que nos dan para este podcast y yo les agradezco muchísimo. Gracias por estar y gracias por querer aprender, tener un buen vivir. Sandra Teixeira desde acá los saluda y que tengan un hermoso, hermoso día.